Hola chicas, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien y si por alguna razón no te sientes en tu mejor momento y tu estado de ánimo no es el óptimo, mi deseo es que mediante el estudio bíblico que vamos a tener este día, tu estado de ánimo pueda cambiar, ya que acudiremos al consejo de Dios. ¿Y por qué es que nosotras confiamos en en lo que la Biblia dice? Pues confiamos porque ese es su consejo, porque en ella Él nos habla. Y para ello te voy a invitar que me acompañes a leer 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, si Dios la usa para capacitar a su pueblo, para llevarnos a hacer toda buena obra, esta es una razón suficiente para que nosotros podamos confiar en lo que la Biblia dice. Y el día de hoy vamos a ir a ella para ser guiadas, para ser instruidas. Y me da mucho gusto que podamos seguir estudiando estos temas tan interesantes y útiles en nuestro diario vivir. Hoy vamos a estar estudiando acerca de las emociones, porque ¿quién de nosotras no se ha levantado con el pie izquierdo, por llamarlo de una manera, y, y sentimos que el día está nublado, sentimos que con mal humor, nos sentimos apagadas, nos sentimos ansiosas, angustiadas, tristes, o por el lado opuesto? A veces nos sentimos y que nos levantamos con la pila hasta arriba y tenemos deseos de comernos el mundo, de hacer feliz a nuestra familia, de dar nuestro mejor, que tengamos un excelente día. Esos son los estados de ánimo que nosotros tenemos. Algunas veces estamos alegres, otras veces estamos tristes o a veces estamos hasta enojadas. Y yo creo que por naturaleza las mujeres somos, bueno, los seres humanos, somos seres emocionales y pues no hay nada de malo en ello, porque desde el inicio Dios nos creó y Él puso en cada hombre y en cada mujer emociones para que nosotras y más bien nosotros podamos funcionar en una armonía perfecta. Ese fue el inicio. Así fue como creó Dios al hombre y a la mujer. Él vio que era bueno que el hombre no estuviera solo y lo puso para que administrara junto con su mujer la creación y que pudiéramos disfrutar la obra que Él había puesto delante del hombre. Así que Dios nos dotó de emociones. Así era antes de Génesis 3. ¿Y qué es lo que sucedió en Génesis 3? Pues la caída del hombre en el pecado. Pero antes de esto, las emociones funcionaban en armonía junto con la mente. Pero después de la caída, no solamente el cuerpo físico comenzó a morir, sino que el equilibrio entre la mente y el corazón desapareció. Las emociones empezaron a alterar significativamente nuestra forma de pensar. Y como mujeres creo que podemos ver esto de una manera muy clara, porque muchas veces nuestras emociones son como una montaña rusa y lo peor del caso es que nos dejamos llevar por ellas. Eh,
Después de la caída, el pecado produjo en el ser humano un corazón engañoso. Y me gustaría que subrayaras eso en tu mente. El pecado produjo en el ser humano un corazón engañoso y una mente oscurecida. Y como resultado final del pecado, trajo que las emociones muchas veces nos llevan a obrar de forma contraria a la santidad que Dios demanda de sus hijos. Es por esa razón que los seres humanos no debemos dejarnos llevar por las emociones. Quiero rectificar. Es por esa razón que los creyentes en Dios no debemos dejarnos llevar por las emociones, porque si dejamos que ellas nos gobiernen, nos llevarán a tomar decisiones de verdad, a veces con consecuencias lamentables y que pudiera uno arrepentirse el resto de su vida porque ya no hay vuelta atrás. Pero para continuar hacia adelante, me gustaría que pudiéramos diferenciar o entender qué son las emociones y qué es un sentimiento. Bueno, me gustaría que entendiéramos la diferencia porque a veces confundimos estos conceptos y, y se usan de manera indistinta. Fíjate que una emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Es decir, tú te recuerdas de algo que sucedió en tu vida desagradable y te produce una emoción. Si tú estás dormida o a punto de descansar ya en la noche y escuchas un ruido, que algo se cae por ahí, te asustas, produce una emoción, pero es producido por un hecho. Y un sentimiento es la suma de esa emoción y un sentimiento. Y entonces concluimos que los sentimientos son más duraderos y las emociones son alteraciones de ánimo que son más pasajeras. Quizás esto nos ayude a comprender la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Pero vamos a la Biblia para que podamos ver desde el inicio cómo fue que sucedió esto de que Dios creó al hombre y a la mujer de una manera perfecta. Vamos y veamos qué dice Génesis 1:28 y leamos. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí podemos ver cómo el Señor había mandado a Adán y a Eva a multiplicarse, a llenar la tierra y a gobernar sobre ella, pero debían de hacerlo juntos y en armonía, porque Él más adelante, ahí en Génesis, un capítulo más enfrente, en Génesis 2:24, que te voy a pedir que vayamos, Él había dicho que fueran una sola carne. Vamos y leamos allí. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Sin embargo, por el pecado, cada uno comenzó a incluir, más bien a excluir al otro, y tratar de dominarlo, rompiendo la armonía que Dios había creado desde el inicio y el mandato que Dios le había dado a Adán y a Eva. Empezaron a luchar por el dominio el uno sobre el otro y a romperse esa armonía de ser uno solo. Y te pido que vayamos un capítulo más enfrente y leamos Génesis 3 del versículo 17 al 19. Y al hombre le dijo,
Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Esta decisión que Adán y Eva tomaron les trajo consecuencias por el resto de su vida hasta que él volviera al polvo, dice lo que acabamos de leer, como castigo por su pecado. El hombre no tan solo trajo maldición a la tierra, sino que el hombre perdió el deseo de ser uno solo, como leímos en Génesis 2:24. Y entonces él ya no tenía ese deseo, sino que puso énfasis. El énfasis de su vida cambió y ahora puso ese énfasis en el trabajo y en las dificultades que iba a tener para realizarlo. Te va haciendo sentido cómo los hombres viven para trabajar y ese es su mayor deseo. Sí, tiene una razón de ser, que tienen que ser proveedores, pero es consecuencia de haber desobedecido aquello que Dios les había dicho que no hicieron. Que no hicieran, perdón. Por otro lado, vemos la perspectiva femenina que también fue distorsionada, porque Dios creó a la mujer para retener la unidad, para ser capaz de lograrla. La mujer fue creada o está programada para buscar conexiones. Te fijas, siempre nosotras estamos buscando el conectar con alguien, el preocuparnos por alguien, el que nuestra familia esté bien, el celebrar un cumpleaños, porque fuimos establecidas de esa manera. Te invito a que vayamos no fuimos establecidas, corrijo, fuimos creadas de esa manera porque tenemos una función en específico. Ahora sí, vamos a Salmos 144 y vamos a leer el versículo 12. Y veamos qué nos dice esta cita. 144, 12. Que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. ¿Qué tenemos ahí? ¿Que somos adorno? No, para nada. Dice que nuestras hijas sean como columnas elegantes. Ahí se está usando la palabra sabid en hebreo. Y se está usando significa una piedra de esquina que conecta una con otra. ¿Te has fijado en las paredes de las casas cómo pues hay un castillo allí en medio para sostener una pared y otra? Bueno, ese término, sabid, hace referencia a eso, que la mujer ahí se refiere cómo las mujeres son como una piedra de esquina que conecta a una pared con la otra. Y ese fue un regalo que Dios nos dio, el poder mantener esa conexión, el poder mantener esas relaciones familiares. Es por eso que la mujer es así, porque Dios nos creó de esa manera. Pero después de Génesis 3:16, a la mujer le iba a ser difícil llevar a cabo esa función debido a su desobediencia. Por eso hay siempre estamos tirando el uno con el otro, porque uno quiere dominar al otro, pero es consecuencia del pecado.
vamos entendiendo cómo nuestras emociones se fueron distorsionando. Y hasta aquí vemos tanto al hombre como a la mujer incapacitados para llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado en el principio. Sin embargo, creo que así vivimos la mayoría de personas, o así vive la mayoría de personas dominadas o bajo el control de las emociones. Porque ¿cuántas veces escuchamos dar consejos, no tan solo en películas, sino en la vida real, dar consejos como sigue tu corazón, escucha tu corazón porque él te va a llevar al lugar correcto? La verdad es que no hay nada más equivocado que eso, porque el que una emoción sea fuerte no quiere decir que sea verdadera, no quiere decir que es válida. De hecho, la Biblia nos alerta y nos advierte con respecto a eso, porque la sociedad en la que vivimos influenciados y dominados por las emociones, pero no es así la voluntad de Dios, y es por eso que la palabra de Dios nos alerta y nos advierte. Te invito a que vayamos a Jeremías en el capítulo 17 y versículo 9 y veamos lo que dice con respecto al corazón. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Qué fuerte, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Solo Dios conoce verdaderamente lo que hay en el corazón del hombre, porque el corazón del ser humano es engañoso y malo debido a lo que ya vimos antes. Fue cuando el pecado entró, las emociones se distorsionaron y empezamos a pensar de una manera engañosa, de una manera perversa, que conviene a nuestros intereses para hacer lo que nosotros deseamos. Ahora, es verdad que las emociones están muy relacionadas con el corazón, pero eso no quiere decir que debemos callarlas, ya que, pues imagínate una mujer o un ser humano sin emociones, seríamos personas frías, calculadoras, seríamos como lo más parecido a un robot, ¿no? Eso sería una persona que calla o que oculta o que reprime sus emociones. Vemos culturas donde son muy estoicos y parece que nada sucede. Bueno, no debemos ocultarlas o reprimirlas, pero tampoco debemos dejarnos dominar por ellas, ya que las emociones son pasajeras, como vimos la definición, y están distorsionadas a causa del pecado. Y por muy intensas que éstas sean, deben ser sometidas y conducidas por la palabra de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de algunos hombres y mujeres de Dios que se dejaron llevar por emociones, y mencionaré las negativas porque en la mayoría de ocasiones es así como nos sucede a nosotros. En Génesis 16, del 1 al 3, vemos el caso de Sara y de Abraham, cuando al esperar por un hijo y esa descendencia que Dios les había prometido y no llegaba, se desesperaron. Y Sara aconseja a su marido que fuera y tuviera ese hijo con su sierva. Y hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias entre esas dos naciones. En Números 13:31 vemos cuando aquellos espías fueron enviados para que vieran la tierra que Dios les había prometido. Estos se dejaron atemorizar
por lo que sus ojos percibieron y se llenaron de temor, y las noticias que trajeron al resto pues fueron de temor, y a consecuencia de eso ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, más que 2 de esos 12 hombres que fueron enviados. En Josué 7:21 vemos el pecado de Acán. Cuando éste tuvo el botín después de ganar una guerra, sus ojos desearon lo parte del botín y él se quedó con ellos, los escondió porque sus ojos los seducieron, y esto se convirtió en una conducta y los robó. Y Josué le dice: ¿qué has hecho, hijo? Y bueno, la historia pues ahí la lees. En Primera de Samuel 3, del 8 al 9, vemos cómo Saúl se desespera después de estar esperando a Samuel, que no llegaba. Dijo: bueno, pues yo no soy sacerdote, pero yo voy a ofrecer los sacrificios. Y eso le trajo consecuencias. Él se desesperó. En fin, la Biblia está lleno de ejemplos como estos que te acabo de decir, y están ahí para que aprendamos de ellos. Y muchas veces eso nos sucede igual a nosotros. Por ejemplo, algunas veces estamos en alguna predicación o estamos en un tiempo de alabanza y nos sentimos eufóricos y agradecidos a Dios. ¿Y qué pasa? En esa euforia, en ese estado de ánimo, ofrecemos a Dios servirle toda la vida, amarlo con todo nuestro corazón, pero cuando vienen los problemas y las dificultades, nos olvidamos de aquellas promesas que hicimos cuando nos sentíamos emocionados. O cuántas veces hemos escuchado historias como que este es el hombre de mi vida, es que lo siento tan fuerte en mi corazón que ese es el hombre o esa es la mujer que Dios tiene para mí. Y a veces los deseos son tan fuertes que hasta nos atrevemos. Hay mujeres creyentes o hombres creyentes que se atreven a decir que ese es el hombre o la mujer de su vida, aunque ese hombre o esa mujer no sea creyente. En fin, tomar decisiones presionados o seducidos por las emociones nos trae consecuencias difíciles, y porque éstas nos pueden engañar, y es por eso que no debemos confiar en ellas y siempre debemos juzgarlas a la luz de la palabra. Entonces, al juzgar nuestro corazón a la luz, nuestras emociones, perdón, a la luz de la palabra, eso nos llevará o nos ayudará a vivir con las emociones, sí, funcionando, sí, pero bajo control, porque tenemos que saber que nuestras emociones forman parte de un todo, forman parte junto con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. O sea, no es que ya lo vimos, que no está mal, pues vienen en el combo completo. Y es por eso que la Biblia nos manda a guardar nuestro corazón. Acompáñame a leer Proverbios 4:23. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida lo que hay allí, porque allá hay pensamientos, hay sentimientos, y entonces nuestras emociones, si nosotros cuidamos lo que hay allá adentro, nuestras emociones podrán tomar o hacernos llevar un rumbo correcto en nuestra vida. No quiere decir guardar el corazón, no quiere decir esconderlo, sino lo que quiere decir que debemos de llenarlo y protegerlo con la palabra de Dios para poder obedecerla en momentos que estamos tomando decisiones. Nosotras como mujeres creyentes necesitamos caminar y ser guiadas por el Espíritu Santo, como dice Gálatas allí en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5,
versículo 16 al 18, te voy a pedir que, que lo leamos. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué nos enseña esta cita bíblica? Nos enseña que al caminar siendo guiadas por el Espíritu, no cumpliremos los deseos de nuestra carne porque estos se oponen en el uno con el otro. Y si andamos de esta manera, nuestras emociones serán manejadas pues de una manera agradable a Dios, porque no estaremos buscando satisfacer los deseos de nuestra carne. Y aquí es importante saber que nos ayuda mucho conocer todos estos cambios que tenemos o que la mujer experimenta una vez al mes. Hay mucho cambio en nuestras hormonas. Durante ese tiempo las emociones suelen alterarse y podemos dejar que nuestra mente vaya a pensamientos y sentimientos cerrados si no somos guiadas por el Espíritu de Dios. Nos ayuda mucho conocer cómo funcionamos, sí, pero por supuesto que debemos reconocer que el pecado nunca tiene justificación, por lo que cada pensamiento debe de ser llevado a la obediencia de Cristo sin importar en qué día del mes estamos. No sé si vamos entendiendo lo que estoy tratando de decir, porque muchas mujeres viven en ansiedad, viven deprimidas, viven en tristeza, precisamente porque dicen, ay no, es que mi estado de ánimo, es que esto, es que el otro. Y sí es verdad, vivimos todo eso, pero de ninguna manera podemos justificar que nuestras emociones nos lleven a pecar. Siempre, no importa en qué día del mes estemos, debemos de nuestras emociones, nuestros pensamientos deben ser llevados a la obediencia de Cristo. Acompáñame a leer allí en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, nosotros es un mandato que nosotros debemos de pensar en y concentrarnos en todo lo verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello. O sea, cuando somos guiadas por el Espíritu Santo es algo que podemos hacer independientemente si estamos en la menopausia, si estamos en la pubertad, si estamos en la vejez, si andamos con nuestro periodo. Debemos identificar las mentiras que llegan a nuestra mente causando emociones equivocadas y reemplazarlas por la verdad, con las cosas que agradan a Dios, como acabamos de leer en Filipenses 4:8, porque la meta del Señor es que maduremos y que formemos la imagen de Cristo en nosotros. Esa es la meta del Señor. Y nosotras siempre debemos orar continuamente y confiar que la obra de Dios se está llevando a cabo en nuestras vidas. Acompáñame allí unos capítulos atrás, allí en Filipenses 2,
Y vamos a leer en el versículo 13. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Debemos, como te digo, siempre estar agradecidas y estar confiadas que Dios está trabajando para que nuestro corazón esté en el lugar correcto. O sea, su trabajo o su deseo es que nosotros podamos ser transformadas y que podamos disfrutar lo que Él hace en nuestra vida y que podamos ser usadas para gloria de su nombre. Cuando nuestras emociones nos dicten algo que está abiertamente contrario a los mandatos que hay allí en la palabra de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice sin duda, sin duda, sin duda. Porque a veces como que dudamos, ¿será o no será? No, nosotros somos llamadas a obedecer lo que Dios dice. Por fuertes que sean nuestras emociones, por cómo se presente la situación, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Porque si no estaríamos violando el mandato que vimos allí en Jeremías 17:9, que dice que engañoso es el corazón más que todas las otras cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón. Entonces, cuando nuestras emociones nos llevan a desobedecer a Dios, no podemos confiar en nuestro corazón. Acompáñame allí un poquito atrás. Vamos a Romanos en el capítulo 8, versículo 9. Dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esa es una garantía que nosotros tenemos como mujeres creyentes. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotras y Él está obrando continuamente. Entonces, nuestras emociones todas estas emociones que no nos lleven a acercarnos más a Dios y a hacer su voluntad, no vienen de Dios, vienen de la carne y no del Espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir no debemos de vivir según los deseos de la carne, sino según como el Espíritu que mora en nosotros desea que vivamos, porque dice que Él vive en nosotros. Y si Él no vive en nosotras, entonces no somos sus hijas. Pero yo creo que tú y yo estamos aquí estudiando la palabra porque sabemos que somos sus hijas, porque sabemos que su palabra nos aconseja. Entonces tenemos esa certeza que su espíritu vive en nosotras. Segunda de Timoteo 1:7, veamos lo que le dice a Pablo a su discípulo Timoteo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Te decía que nosotros tenemos la certeza y estamos aquí porque somos creyentes y tenemos la certeza que el Espíritu de Dios mora en nosotras. Y aquí lo que Pablo le dice a su discípulo es que el Espíritu mismo nos da el poder para dominar y distinguir nuestras emociones, si son de Dios o no son de Dios, ¿sí? Porque otra vez vuelvo a decir, porque el deseo de Dios es que nosotros crezcamos en nuestra vida como creyentes, que maduremos. Esto no se hace por nuestras fuerzas. Nosotros podemos dominar y distinguir esas emociones
porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, como Pablo le enseñó a Timoteo. Entonces, creo que podríamos concluir esta enseñanza entendiendo que si las emociones, más bien, podríamos concluir esta enseñanza diciendo sí a las emociones que me ayudan a conocer y acercarme más a Dios. Y no a aquellas emociones que me quieren dominar y que me alejan de Dios o que me llevan a tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios. Nosotras debemos dejarnos guiar por su palabra y tenemos que obedecerla. Esa es nuestra guía, su palabra. Y a mí me gustaría terminar allí en Segunda de Tesalonicenses 5:23. Me gustaría que pudiéramos terminar leyendo esa escritura. Vamos a leer el Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 y 24. Ahora que el Dios de paz nos haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que nos llama es fiel. Te invito de verdad que terminemos orando, confiando en esta palabra, confiando que Dios hará que eso suceda en nosotros, porque aquel que nos llamó, acabamos de leer, es fiel. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos has guiado a través de tu palabra y nos has hecho saber que nosotros hemos sido creadas por ti. De hecho, el Salmo 139 nos enseña que tus ojos vieron nuestro embrión desde que se iba formando. Y tú estuviste presente desde antes de nuestra gestación. Tus ojos nos miraban y tú nos has hecho perfectas. Por lo tanto, mi Dios, yo te pido que tú nos ayudes a aceptarnos como somos, a entender que nosotras no somos un accidente, que nosotras no somos obra de la casualidad o del deseo de alguien más. Nosotras estamos aquí porque tú tenías un plan y un propósito para nuestra vida. Tú deseabas que fuéramos tus hijas y tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Yo te pido, Dios, que nos ayudes como mujeres a no dejarnos llevar por nuestros impulsos, a no dejarnos llevar por nuestras emociones, por fuertes que éstas sean. Sin embargo, Dios, danos un corazón sensible, un corazón obediente para dejarnos guiar por tu palabra, porque hemos leído que ella es útil para ayudarnos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, como mujeres, a ejercer y a llevar a cautivos a ti todos esos pensamientos que no vienen de ti, todos esos sentimientos que se gestan como producto de nuestro pecado adentro de nosotros y que nos llevan a desobedecerte, que nos llevan a alejarnos, que nos llevan a vivir bajo nuestros impulsos. Ayúdanos con la ayuda de tu Espíritu a ejercer ese dominio propio y a vivir para ti. Te pido, Señor, que tú ayudes a cada mujer que batalla con sus emociones, que tú la aconsejes con tu palabra,
y que en su corazón haya una respuesta conforme a tu palabra cuando vienen esos impulsos. Ayúdanos a vivir contentas, agradecidas por lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre. Gracias por nuestra salvación tan grande. Gracias por capacitarnos y guiarnos por medio de tu palabra. Muchísimas gracias por proveernos de estos estudios, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar cada semana en un estudio bíblico y deseo que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.